Buen día. En este video vamos a presentar el procedimiento para dar de alta los catálogos relacionados al registro de empleados. Vamos a ver primero la ventana de los empleados. Podremos observar que no hay datos y si queremos agregar un registro nos solicitan a manera de selección de opciones diferentes datos como lo son grupo de beneficios, horario, clase, departamento, puesto, categoría y supervisor, entre otros. Los demás son datos obligatorios o de ley que no es necesario actualizar su catálogo debido a que son precargados y contienen todas las opciones que el SAT requiere para su llenado. Como se pudo observar, cada campo contiene un combo de opciones básico para capturar los datos de un empleado, pero normalmente cada empresa debe actualizar estos catálogos para tener una mejor presentación de sus gastos por nómina a la hora de generar reportes. Por lo mismo, debemos actualizar todos estos catálogos. Vamos a iniciar actualizando el catálogo de horarios. Don Villuyo precarga 4 horarios con los cuales nos vamos a guiar para definir lo que aplique. Probablemente no haya que modificar nada, pues corresponden a los horarios identificados en la Ley Federal del Trabajo, pero algunas compañías por requerimientos de producción y o ventas manejan otro tipo de horarios. Aquí analizamos los diferentes horarios precargados. Horario 101 es para calcular el turno diurno sobre 48 horas y considera 9.6 horas normales diarias en 5 días de lunes a viernes con 30 minutos de ajuste intermedio descansando sábado y domingo. El horario 102 es para calcular en turnos diurnos sobre 48 horas, pero considera 8 horas normales diarias en 6 días de lunes a sábado con 30 minutos de ajuste descansando el domingo. El horario 201 es para calcular en turno mixto sobre 45 horas y considera 7.5 horas normales diarias en 6 días de lunes a sábado con 30 minutos de ajuste descansando el domingo. El horario 301 es para calcular en horario nocturno sobre 42 horas y considera 7 horas normales diarias en 6 días de lunes a sábado con 30 minutos de ajuste descansando el domingo. Ahora vamos a hablar sobre los parámetros de cada horario con el ejemplo del horario 102. La columna día es un consecutivo numérico que identifica los diferentes días del periodo. Extra permite distinguir si es un día laboral normal o extra para efectos del pago de sus horas en caso de asistir a trabajar en ese día. Capturamos una M cuando no es extra y una S cuando sí es extra. En este ejemplo podemos observar del número 1 al 6, que corresponde de lunes a sábado, una N que considera hora normal. El día 7, que es el domingo, es una S que considera día extra. Para la siguiente columna, día entrada, permite indicar la hora límite inicial de cada día para que el sistema acumule las horas trabajadas dentro de un mismo día. No debe ser menor a la hora de día de salida del día anterior. Extra entrada. Este parámetro limita las checadas de los empleados para calcular el tiempo extra en la llegada. Si la checada es anterior a esta hora, se considera tiempo extra. Si no, simplemente se recorre el cálculo hacia su hora de entrada. Caso 1. La compañía decide no pagar tiempo extra al inicio de la jornada, independientemente de la hora en que llegue el trabajador. Para este caso, capturamos la hora extra entrada a la misma hora de día entrada. Caso 2. La compañía decide pagar tiempo extra desde la hora que llegue el trabajador. Para este caso, capturamos la hora extra entrada igual a la hora de entrada. Caso 3. La compañía decide manejar un margen de 1.5 horas para considerar tiempo extra, pues en algunos días los citan a trabajar tiempo extra antes de su horario de entrada como mínimo 1.5 horas, para lo cual se establece el parámetro distinguiendo las llegadas del personal que simplemente llega temprano de los que sí les debe pagar su tiempo extra. Si un empleado llega antes de esta hora, la prenómina lo calcula en tiempo extra, pero si no está autorizado el pago porque simplemente llegó temprano, el usuario podría modificar su registro de asistencia para que no se le pague. Este parámetro solo ayuda para evitar el máximo de captura en la asistencia. Ahí capturamos 6.30, perdón, y debe quedarnos claro que lo tenemos que hacer para todos los días. En este caso vamos a copiar unos 3-4 días nada más. Continuamos con el parámetro hora de entrada. Es la hora en que oficialmente debe llegar el empleado, a partir de la cual se calculan sus horas normales a pagar
y hasta la cual se calcula su tiempo extra en caso de llegada anterior a esta entrada. Retardo. Ahora, hora límite para permitir la entrada de los trabajadores a la planta sin un permiso especial de entrada. El sistema genera un registro en el CARDES de retardo cuando el empleado llega entre la hora de entrada y la hora de retardo. El sistema genera un registro en CARDES de permiso de entrada cuando su primer checada es posterior a la hora del retardo. Descanso entrada y descanso salida. Estos dos parámetros permiten ajustar el total de horas a pagar en el día, dependiendo de su hora de entrada y hora de salida. Si desea pagar 8 horas y desde su hora de entrada a su hora de salida oficial se acumulan 8 horas con 40 minutos, se deben ajustar indicando estos 40 minutos en un horario intermedio considerado como de descanso, por ejemplo, de 13 horas a 13:40. Hora de salida. Es la hora en que oficialmente debe salir el trabajador, hasta la cual se calculan sus horas normales y a partir de la cual se calcularían sus horas extra en caso de salida posterior a su hora extra salida. Extra salida. Este parámetro limita las checadas de los empleados para calcular el tiempo extra en la salida. Si la checada es anterior a esta hora, simplemente se recorre el cálculo hacia su hora de salida. Si es posterior, se considera tiempo extra. Normalmente se deja una hora posterior a su hora de salida para dar margen al registro de todos los empleados en su salida y no pagar minutos de tiempo extra para cada empleado. Similar a la hora extra entrada, el usuario puede modificarlo según los criterios de la compañía, intentando modificar lo menos posible en la asistencia. Día salida. Permite indicar la hora límite final de cada día para que el sistema acumule las horas trabajadas dentro de un mismo día. No debe ser mayor a la hora de día entrada del siguiente día. Una vez agregados o modificados los parámetros que correspondan a sus necesidades, se procede con botón guardar. El catálogo de empleados presenta las diferentes opciones que aquí se registren y el procedimiento de la prenómina los considerará. Ahora vemos el caso del horario 201 turno mixto. Podemos observar en sus parámetros que su entrada y salida abarcan más de 3 horas y media en jornada nocturna, porque su hora de salida es de 11 p.m. y la jornada nocturna se considera a partir de las 8 de la noche. El usuario puede modificar los horarios precargados o agregar tantos horarios como sea necesario. Se recomienda usar el botón copiar del renglón que más se parezca al nuevo horario para solamente modificar y no tener que agregar registro por día. Por ejemplo, agregaremos el horario 302 turno nocturno con entrada y salida diferentes. Debe tener en cuenta la definición del turno conforme a la Ley del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo en México. Continuamos ahora con el catálogo de grupo de beneficios. Esta opción permite crear grupos de empleados con los mismos beneficios de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. El usuario debe modificar y o agregar tantos grupos como sea necesario, dependiendo de las diferentes prestaciones que se les asignan a los empleados en su contrato de trabajo con la empresa. Normalmente es igual para todos, pero con un empleado que reciba diferentes días de vacaciones o porcentaje de prima o días de aguinaldo, es necesario abrir otro grupo para ese empleado y o para todos los que tengan esos mismos beneficios. Don Villuyo precarga dos grupos pensando que podrían ser diferentes los beneficios para los empleados sindicalizados y los de confianza. Utilícelos modificando a su propia política de pagos y agregue los que pudieran hacer falta. Veamos el ejemplo del grupo 1, donde ya están precargados los beneficios mínimos que marca la ley. Ejercicio es un consecutivo numérico que indica los diferentes ejercicios y que corresponden a la antigüedad del empleado al momento de calcular los pagos. Días de vacaciones. Permite indicar en cada ejercicio el periodo de días a disfrutar y a pagar cada año cumplido trabajado y para la proporción en pagos de finiquitos. Prima vacacional. Porcentaje que se agrega multiplicando a los días de vacaciones y que corresponde al concepto de pago por prima vacacional. Aguinaldo, días que se pagan en diciembre o en proporción a los días trabajados para el pago de los finiquitos por concepto de aguinaldo. Ahora veamos el grupo 2, donde los beneficios son un poco mayores a los del grupo 1, signo de más. Los demás catálogos solo solicitan un nombre o descripción que corresponda con la entidad a la que se refiere. Por ejemplo, departamentos. Edite y o agregue los nombres de los departamentos en los que la empresa tiene segregadas sus diferentes actividades departamentales.
Puestos. Edite y o agregue los diferentes puestos en los que la empresa tiene asignados a los trabajadores. Categorías. Permite capturar las diferentes categorías del personal sindicalizado y su salario diario. Clase de empleado. Permite una clasificación extra por si alguna empresa lo requiere. Y supervisores. Permite registrar los nombres del personal que labora como supervisor de otros empleados. Asigne un número y el nombre actual del supervisor. Si el supervisor deja de laborar en la empresa y se contrata a otro empleado, solo modifique el nombre para que aparezcan los nuevos reportes. Estos últimos 5 catálogos permiten agrupar y o acumular los gastos para presentar en los reportes del sistema. No son obligatorios, puede mantener la opción única, pero no podrá analizar los reportes de gastos por nóminas más que por número de empleados, periodos mensual y anual que ya se incluyen en el sistema. Si son muy pocos empleados en la empresa, no es necesario actualizarlos y es factible trabajar con la opción única precargada. Gracias por su atención.